Bienvenidos a Switcher, el programa de laboratorio de medios sociales de la UCA. Hecho por y para los estudiantes. Como ya vieron en el letra por letra, la temática de hoy es distancias. Acompáñenos a ver... Bueno, perdón, te dije que no me gusta mi voz. Acompáñenos a ver a los personajes especialistas que nos van a hablar del tema. El costo es súper alto en todos los niveles, en la distancia, en lo familiar, en lo emocional. Vi en estos viajes y en estas estadías acá parte de mi vida y aprendí a disfrutarlo. Si bien yo ya había viajado por más de 80 países, quería probarme a mí mismo el dejarlo todo de vuelta. Las causas por las cuales la persona se aleja de su entorno inciden mucho en sus posibilidades de adaptación. Nosotros promovemos la integración de esos alumnos, ya que entendemos que a la distancia y solos muchas veces suelen encontrarse perdidos. Tal vez esa persona que ha elegido la distancia como forma de vida lo pasa bastante bien, salvo que tenga un inconveniente importante, y en ese momento la distancia se hace fuerte. Siempre les repetimos que nos convertimos como en su casa temporal durante este periodo que ellos van a permanecer en Argentina. El problema con la distancia son los momentos de desamparo. Eso depende mucho de las características de personalidad de cada uno, de su forma de afrontamiento y de su capacidad de pedir ayuda cuando la necesitan. El lidiar con las distancias al principio fue complicado, pero por eso tomé la decisión de vivir en diferentes partes del mundo. En su momento viví en Colombia, viví en España, viví en el Líbano, viví en varios lugares que me permitían estar cerca de las zonas de cobertura. Creo que es parte de la personalidad del corresponsal vivir en un desarraigo permanente. A veces digo, me voy por un mes o por 2 o por 3 a cubrir un conflicto y no aparezco en un año. Cuando uno está movilizado por la pasión y por el amor y por la profesión de la cual estás enamorado, uno ya sabe que tiene que hacer concesiones, se cambian algunas cuestiones muy importantes en la vida. El costo es súper alto, pero es una elección de vida ser corresponsal de guerra e implica también esa lejanía y manejar los sentimientos de nostalgia. No hay un día igual al otro, nunca, jamás. Hoy podés estar compartiendo tu vida con tus amigos o tus colegas en el terreno y en horas pueden desaparecer. Está la vida de los seres humanos involucrada, que eso es lo más importante, la vida de millones y millones de seres humanos. Y en las situaciones más extremas, donde uno ve la muerte más espantosa y la perversidad del ser humano más horroroso, la sombra que tenemos tan enorme, también uno puede ver la luz inmensa que tenemos. Mi nombre es Flavia, yo vengo de Ituzaingó, de la provincia de Corrientes. Soy la abuela de Luca y Juan Mateo. Con Luca vengo hace 12 años porque tiene una miopatía congénita y visceral. Así que vamos y venimos a hacer sus tratamientos y sus controles desde que él tiene 7 meses. Este último viaje vinimos con Mateo porque tenía muchas dificultades desde el año pasado en la escuela y bueno, tuvimos la noticia la semana pasada de que tiene un trastorno del espectro autista. Cuando yo empecé a venir, los primeros viajes eran terribles. Cada vez que tenía que preparar las valijas para venir, porque sabía que venía un control, pero que si algo no estaba bien,
se extendía nuestra estadía, entonces era como ya un temor, un dolor de estómago previo al viaje. Desde la primera vez que vine pudimos quedarnos acá con Luca y bueno, siempre nos hospedamos acá en la casita McDonald's, donde es como estar en nuestra casa, o sea, para nosotros es como nuestra segunda casa. Cumple la función de ser nuestra casa mientras que están los chicos bajo tratamiento, pero tenemos una vida cotidiana al igual que la que tenemos allá. Con el tiempo me fui dando cuenta, a medida que me fueron pasando cosas por ahí personales, de que la convivencia de tanto tiempo acá había hecho que yo formara amistades, como si fueran mis hermanas, como si son parte mía diaria, esté o no esté acá. Yo creo que las cosas hay que enfrentarlas, gracias a Dios que llegamos acá y que ellos pueden estar bien, y sé que Mateo va a estar muy bien. El tema de empezar a viajar por el mundo empezó cuando yo tenía 5 años y a los 20 agarré una mochila y me fui de viaje por el mundo entre Europa, Medio Oriente, África. De lo primero que aprendí fue a generar autoconfianza en el proyecto que yo quería y de confiar en las diferencias culturales. Producto de esas diferencias, el no conocer dónde queda el lugar, si queda lejos, no saber el idioma que se habla en ese destino, entonces a uno le lleva a pensar que es más inseguro, pero todos los países son posibles de recorrer. Lo que yo sí hago desde lo fotográfico es, cuando llego a algún lugar, una especie como de reconocimiento de terreno. Salgo con la cámara pero guardada y voy viendo cómo es el ambiente, tratando de relacionarme con la gente. Cuando pasa una semana, 10 días y estás en un lugar, ya nada te parece tan extraño. Yo tengo mi teoría que el mundo no es ni tan inseguro ni tan riesgoso como a veces no quieren hacer creer. Y producto de esto de viajar y cada vez incorporar nuevas distinciones, cada vez que más viajas te das cuenta que todo es mucho más cerquita. Con respecto no a la distancia en kilómetros, sino a estas barreras supuestamente culturales. Hay algo que para mí es clave, que es no perder nunca la capacidad de asombro. Siempre estar con ojos nuevos. A mí hay algo que me juega a favor, que es, me gusta fotografiar la gente en la calle. Y eso cambia constantemente. La gente tiene sus propias costumbres, su manera de relacionarse. Cuando fotografías a las personas, fotografías su historia de vida y todo el pasado que tiene esa persona, ¿no? De que te mira en la cámara o no, o está ahí en su tarea. Elijo a veces un país justamente para ir a buscar esa historia, y en algunas otras situaciones no, por ahí, porque una fotografía me lleva a querer viajar a ese destino. Lo más difícil es animarse a partir, como ese primer paso, como todo. Después las respuestas las vas encontrando en el camino. Prefiero viajar lento y conocer más que poder decir, mira, yo viajé en todos los países, porque de nada me sirve estar una semana en Paraguay que no conozco. Yo lo que quiero es conocer a la gente o a la idiosincrasia del país. Viajar, sacar fotografías, escribir, publicar libros, es mi pasión. Entonces, si llego a recorrer todos los países, genial. Y si no, bueno, lo intentamos. Me cambió la vida de repente, pero no me arrepiento ni culpo a esto tampoco. Exactamente son 87 países que recorrí, 435.800 kilómetros. Pero a mí me dio mucha fortaleza la historia de seres humanos que están en la guerra, que lo pierden todo e igual son súper resilientes y firmes. Hola y bienvenidos a otro Contra Frente. Para este programa fuimos a la Comic Con, que se hizo en el Costa Salguero a fines de mayo. Acompáñennos y vamos a conocer a todos los artistas, cosplayers y personajes de Marvel y sobre todo muchísimos Deadpools.
desde siempre, siempre supe que quería dibujar. Tengo fotos mías de, no sé, cuando tenía 6 meses dibujando. Pero trato de practicar todo, porque está bueno poder hacer todo lo que quieras y no solamente quedarte en un estilo. Sí pasa todo el tiempo que vos tenés un estilo y capaz la gente te pide cualquier otra cosa. Quiero poder vivir bien de lo que me gusta y creo que lo estoy logrando, así que mantenerlo. El cosplay es un poco salir de la realidad, de la cosa cotidiana que tiene uno todos los días. Cada persona toma como quiere el tema del cosplay, hay gente que lo usa para divertirse, hay gente que lo usa para superarse cada día, es algo que empieza una semana antes, es algo que viene en cuestión de meses que uno va preparándose, armándose y viendo todos los detalles. Pasa de que vos salís vestido y la gente te frena en la calle y te pide una foto. El primer cosplay de la mayoría de las personas se empieza como de un nivel muy básico y a medida que va conociendo, haciendo otros personajes, va viendo tácticas nuevas para aprender. Todos aprendemos un poco de lo que es este juego, se podría decir, de escaparse un poco de lo que es la realidad y jugar a ser un personaje que te gusta. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Y no olviden de seguirnos en nuestras redes, @switchermedia en Instagram y Facebook. Nos vemos en el próximo programa. Gracias. Hanson.